Buenas tardes. El gobierno del estado de Veracruz, a través del Instituto Veracruzano de la Cultura, les dan la más cordial bienvenida a esta actividad virtual que se lleva a cabo en el marco de la tercera Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, Veracruz 2023. Pues nos congrega y me toca darle con mucho gusto la bienvenida a Nicolás Ferraro, a Mauricio Vares, que van a platicar en torno al libro Ámbar esta tarde. Esperemos que tanto ellos, autor, editor, entablen una conversación amena y dinámica para beneficio propio del libro recientemente publicado y también para el deleite y gusto de esos nuevos lectores que estoy seguro a partir de hoy va a encontrar esta novedad literaria. Bienvenido Nicolás, bienvenido Mauricio. Dejo la palabra, la cámara y el audio a ustedes para que convivan a través de la virtual con el público. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Pepe. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, un agradecimiento al Instituto Veracruzano de Cultura por la invitación. A Iris García Cuevas, que organizó parte de este evento y que se tomó en cuenta el trabajo tanto de nosotros en Nitropress como de Nico como autor. Y bueno, pues a ti, Nico, que estés aquí con nosotros una vez más, nos dijeron que tiene que ser divertido, pues eso no, se nos da naturalmente. Pueden contar con eso, el resto si es interesante o no ya es un efecto secundario. Exactamente, así los chistes somos muy buenos. Bueno, pues primero, a mí me gustaría comenzar un poco con la trayectoria de Nicolás Ferraro. Él es un autor argentino. Bueno, puedo leer su ficha brevemente, su semblanza. Nació en Buenos Aires en 1986, descubrió la literatura negra y criminal gracias al videojuego Max Payne y desde ese momento pasó a formar parte del podio junto con las hamburguesas y la NBA. Es hincha de Independiente, Utah Jazz y de demasiados autores como para nombrarlos a todos. Y eso me consta. Mientras se recibía de diseñador gráfico en la Universidad de Buenos Aires, se ganaba la vida jugando al póker. En la actualidad trabaja en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno como coordinador del Centro de Narrativa Policial. Togo, de 2016, su primera novela fue finalista del concurso Extremo Negro. Cruz, de 2017, en Editorial Revolver, y 2019 en Nitro Press, México, fue finalista del premio Dashiell Hammett a la mejor novela negra que otorga la Semana Negra de Gijón. Será publicada en los Estados Unidos por Editorial Soho. Bueno, ya fue, ¿no? Publicada en Editorial Soho en 2022. Publicó también El cielo que nos queda por Editorial Revolver en 2019. Y Ámbar en 2021 con Editorial Revolver fue su más reciente novela. Fue galardonada con el premio Dashiell Hammett a la mejor novela negra y pues es la segunda novela publicada en México por Nitro Press en la colección Nitro Noir, pero también es el número 1 de la colección Necropia, puesto que salió en coedición con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, es el número 1 de esa colección. Entonces nos da muchísimo gusto trabajar con la Universidad de Puebla. Somos una editorial muy cercana a ellos. Nos dio muchísimo gusto que se interesaran en tener una colección de novela negra, aparte de todos los libros que ellos publican anualmente, y que hubiesen elegido esta propuesta que nosotros les hicimos de la novela de Nicolás Ferraro, porque además en el proceso en el que estábamos produciéndola y publicándola aquí en México, fue que ganó el premio Dashiell Hammett, ¿no? Entonces, pues no dudaron en traerlo a México y pasearlo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente tuvo un comportamiento de rockstar ahí en la Universidad de Puebla, tenía filas enormes de chicos que querían que les firmara sus libros, después de la presentación, porque el tema, pues es un tema que le gusta a mucha gente. Yo siento que bueno, como ya se leyó en la semblanza, pues estás inclinado completamente a la literatura negra y criminal.
que se nombra así en oposición a lo que siempre conocimos como literatura policíaca, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque aquí prácticamente los policías no hacen acto de presencia, más bien todo es desde el punto de vista de la gente que vive en el lado oscuro de la ley, ¿no? Entonces, en ambos casos se trata de un padre, ¿no? Me refiero a las dos novelas que hemos publicado, tanto Ámbar como Cruz. Se trata de un padre que se dedica a los negocios ilícitos, ¿no? Y son sus hijos quienes tienen que lidiar un poquito con esto. Las novelas están más narradas desde el punto de vista de los hijos en cada caso. En el de Cruz, pues es un muchacho, pues ya más formado, que tiene un hermano mayor además. Pero Ámbar, por ejemplo, pues la protagonista es una chica muy jovencita, que se queda pues abandonada por la madre, entonces es el papá, ¿no? Del lado oscuro que tiene que hacerse cargo de ella, ¿no? Y cambiarle los pañales y demás. Entonces, pues es todo narrado desde ese punto de vista y yo creo que es un tema que pues le pega a un montón de gente, ¿no? Porque es un personaje, una protagonista completamente fuera de lo común, un tipo de protagonista que salvo novelas juveniles casi no tienen protagonismo dentro de la literatura en general, ¿no? Y menos para adultos. Y también el hecho, bueno, de que siendo tú un autor hombre, tuvieras un personaje femenino narrando casi siempre en primera persona, llevando todo el protagonismo durante casi 300 páginas, implica todo un reto que además, pues, obviamente fue muy bien logrado, porque pues de otra manera no habrías tenido todas estas posibilidades que ha tenido Ámbar, ¿no? De ser publicado en Argentina, en México, de seguramente seguir siendo publicado en otros idiomas y de haber ganado el premio, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito de esta cuestión esta cuestión de la familia, ¿no? De los hijos que tienen que cargar ahora sí que con la cruz del padre, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por tantas palabras amables hacia mi obra. Bueno, agradecer obviamente a los organizadores, a Iris, a Pepe, que estuvieron haciéndonos el aguante, el soporte. Para mí es raro estar en una feria del libro infanto-juvenil, porque, viste, cuando uno piensa género negro es casi como la vereda opuesta, ¿viste? O sea, yo digo, pienso en Cruz y tipo, veo las reseñas y es tipo violencia pornográfica, bueno, eso a la gente no le gustó. Y hay gente que le gustó y dice, sí, violencia pornográfica, pero bueno, hay como, viste, como diferentes aspectos. Y también es muy curioso, por ejemplo, ahora el libro acaba de salir en Brasil, y hay, viste, una comunidad muy grande en Brasil de bookstagrammers que le llaman, ¿viste? Principalmente son mujeres un poco más grandes que Ámbar. Ámbar tiene 15 años, pero que el libro les parece como muy violento, ¿viste? No, es un libro muy violento. Y para mí Ámbar, no te digo que es un picnic o un paseo, porque sí ahí pasan cosas espeluznantes, pero digo, me parece que como cada realidad, las sociedades en las que vivimos van modificando esto. Yo me acuerdo, bueno, cuando pudimos ir ahí, como vos dijiste, a Puebla, que fuimos a las escuelas, que se acercaban capaz muchos chicos o chicas de la edad de Ámbar y se manifestaban un interés porque también era eso, era un punto de representación que quizás es más difícil de obtener en estos tipos de libros, o sea, estamos más acostumbrados a otros personajes. Y quizás, yo me acuerdo la primera vez que yo decía, che, no les den cruz, porque, ¿viste?, es mucho más violenta que Ámbar. No, esto acá es cotidiano, ¿viste? Cómo cada sociedad tolera diferentes tipos de violencia. Eso como para empezar. Después, bueno, el hecho de tenerlo de un punto de vista femenino, o esta idea que vos hablás de la familia, a mí como que, tanto en Cruz o en general, ya una idea casi como más que me interpela mucho es esta idea de la familia como el lugar que se supone que debe protegerte. Es la unidad básica, después podemos hablar del Estado, después podemos hablar de otro montón de cosas, pero la unidad en la que cada uno se cría, se inserta en la sociedad, es la familia, y son los que tienen que protegerte. Ahora, ¿qué sucede cuando ellos que tienen que velar por tu seguridad son los que te ponen en peligro? Tanto en el caso de Ámbar como en el caso de Cruz. Después, bueno, fue un desafío, obviamente, pensarlo desde un lado femenino, porque, bueno, me queda un poco lejos. También hubo un truco ahí que fue ambientarlo en mi adolescencia, con lo cual poderle prestar muchas cosas de mis vivencias o de gente cercana
y todo lo que era ese momento, digo, quizás son cosas obsoletas, pero yo creo, viste, que hay un punto de contacto que no tiene que ver solo con que el personaje use Instagram o que el personaje use TikTok o que use, digo, porque digo, si no en mi generación era, bueno, estaba el MSN, empezaba el primer internet, en tu generación quizás era, no sé, tipo... Señales de humo. Sí, bueno, otro montón de, o sea, no sé, el Walkman empezaba, ¿viste? A aparecer fuerte, viste, y después tipo, no, ahora lo llevamos, yo, viste, le graban un compilado en un CD de música. Los pibes de ahora, con 15 años, no tienen ni idea que es que te graben un CD o lo que eso significaba. Pero hay algo que creo que todos nos podemos relacionar porque, digo, la adolescencia sigue siendo ese momento en el que empezamos a desarrollarnos como personas, a tener una cierta independencia y al mismo tiempo querés ser parte. Queremos que nos acepten. Hay una presión social por poder ser parte de esa banda, ser querido, ser aceptado. Y en el caso de Ámbar, al ser la hija de un criminal, es una chica que todo el tiempo tiene que desarrollar 1000 identidades, pero que ninguna es ella. Se ve obligada a adaptar, soy esta, soy aquella, y no tiene un grupo estable de amigas, con lo cual no tiene manera de pertenecer. Y generalmente es la rara, y la rara es la que es mirada mal. A mí me pasaba mucho una referencia, viste, que era cuando yo era joven, o capaz escuchaba heavy metal, o te tenías un piercing acá, o un tatuaje, te estoy hablando a principios del 2000, o te tenías el pelo de rosa, lo principal que la gente pensaba es, este es drogadicto. Porque aparte la droga era siempre negativa, digo, bueno, no vamos a hacer una apología al aire, pero digo, porque nos van a cortar ya mismo, pero digo, había una cosa que era siempre el diferente, era por culpa de la droga. Había eso, digo, y el tipo que, ¿qué pasa? El querer desarrollar la personalidad nos lleva muchas veces a extremos. Digo, uno escucha heavy metal, otro se tiñe el pelo, otro, no sé qué harán los chicos ahora en día, leer un libro como revolucionario. Entonces digo, me parece que hay diferentes, eso creo que es lo universal, el hecho de querer formar parte de algo y de lo difícil que es a veces, porque también es una edad donde cuando nosotros nos criamos, nuestro papá es nuestro superhéroe y nuestra mamá es la mamá indestructible. Pero digo, cuando uno los empieza a conocer y se da cuenta que son humanos, hay algo ahí que empieza a pasar, digo, como que esa verdad que siempre bajaba y la tomábamos como universal era tipo el mundo según nuestros padres, no importa cómo sea. Y después les empezamos a ver un poco las fallas, pero lo que en realidad empezamos a ver es la humanidad. Darnos cuenta que quizás no son tan poderosos o que no nos pueden proteger de todo y que al contrario. O sea, ¿quién es ese? O sea, digo, para mí el gran desafío de la novela es tratar de descubrir no solo quién es ella, sino también quién es su padre, quién es más allá de ser un criminal realmente. Sí, bueno, porque realmente, como dices, los padres, sobre todo cuando tienen hijos pequeños, normalmente tratan de inventarles o de crearles un mundo más o menos parecido al que vivimos, pero también que tiene mucho de fantasioso y de eso. Entonces, como bien dices, llega un punto en el que uno tiene que descubrir realmente a sus propios padres quiénes son, aparte de la idealización que uno haga. Pero en este caso, pues eso queda súper acentuado porque el padre realmente no le puede confesar nada de aquello en lo que está metido. Es algo que ella tiene que ir descubriendo poquito a poco, ¿no? Sí, también hay como un doble juego ahí en no te cuento para que vos no sepas y no seas parte de este mundo, pero tampoco para sacarme el poco de credibilidad que voy perdiendo día a día. Parece que ahí se juega un poco el equilibrio de la novela, digo, como que ella se le empieza a caer esta pared que sostiene el padre y empieza a darse cuenta que no todo es como, ¿sabes? A ver, digo, siempre se dice que la novela negra hay un enigma y es de engaño que poco a poco vamos descifrando. Y bueno, en este caso es más claro, ya no tratamos de descubrir quién es el culpable. Digo, esta es una novela en la que ¿viste? Estamos muy acostumbrados quizás en la novela policial donde siempre medio a la manera de Scooby-Doo tenemos que llegar al final del capítulo y descubrir quién es el culpable. Y a mí eso no me interesa nada, o sea, por lo menos en lo que yo escribo, no me interesa saber quién es el culpable. De hecho, lo sabemos desde la página 20 en el libro, digo, es como... Viste, también pasa un poco en las series hoy en día, como que te muestran el asesino en el primer bloque y después es, bueno, cómo se llega a atraparlo. Pero a mí lo que me interesaba era ese pequeño corrimiento entre, ya no queremos descubrir quién es el asesino, sino lo que queremos descubrir es quién es el padre. Y eso para mí trata todo el texto del libro, o sea, todo el libro es ese arco de ella, poco a poco sacándose las certezas que tiene, digo, que incluso ella misma trata de proteger al padre de sí mismo. Hay una escena donde
ellos van a que no sé cómo se llaman en México, los hoteles donde la gente va a tener sexo, hotel de paso, y ella no sabe cómo reaccionar, porque es lo único que encuentra en la ruta para pasar la noche, y ella ya dice tipo, no, capaz que a mi viejo le hacen un problema porque la ven que vino con un menor, y yo, mirá, pueden decir que es un hijo de puta, pueden decir que se cagó a piña, pero tipo, no quiero que digan que hice esto, entonces como que lo va salvando de pequeñas maneras de sí mismo. Entonces hay toda una dialéctica ahí entre padre e hija que se va gestando, digo, que son los intercambios de... También digo, ¿por qué hay historia en esta novela? Bueno, porque es la primera vez que Ámbar acompaña a su padre en este raíz delictivo, que a diferencia de lo que pasa en Cruz, acá esa violencia que siempre estaba en primer plano, que la contábamos quizás más desde los victimarios, o desde las víctimas inclusive, acá está contada, ¿viste? Lo que pasa en la habitación del lado. Ámbar no sabe, escuchan ruidos, ¿viste? Y ahí como que hay una coartada casi de la imaginación, de no lo termino de ver nunca, me guío por las cicatrices que aparecen en su cuerpo, pero no veo las cicatrices que él va dejando en los otros. Bueno, esto es abrir la puerta y ver qué hay en esa habitación. Es ya no ver el monstruo que está abajo de la cama, sino el monstruo que vive en la cama de la otra pieza. Parece que hay algo de ver. Que en realidad, tipo, eso decirle el monstruo, ¿viste? O sea, decirle monstruo es... Nadie tiene miedo a los monstruos. Casi. Sí, sí. Bueno, y ahora que mencionas lo de la cicatriz, bueno, realmente así comienza, ¿no? Sos mi cicatriz favorita, le dice, sí me dice papá, y se da un golpe en el antebrazo, ahí donde lleva tatuado mi nombre, Ámbar. Pues sí, digo, finalmente volvemos a lo mismo, es una situación completamente inusual, tanto el tener un personaje de ese tipo como protagonista, pero también un tipo criminal, independientemente de qué tan exitoso o no sea dentro de su rubro, pero que termina haciéndose cargo de una chica pues que queda desamparada y que es su hija, ¿no? Sí, a mí justo, bueno, a veces cuando me preguntan cómo construiste la novela, y yo a veces capaz pienso por la negativa, cómo no quise construir la novela, digo, era bueno, es una protagonista femenina de 15 años, con lo cual, digo, yo no quiero que sea Tokio de La Casa de Papel, yo no quiero que sea Uma Thurman en Kill Bill, quiero que sea una mujer real, parece una publicidad de Avon lo que estoy diciendo, pero me refiero, digo, quería eso, que fuera una chica de 15 real, que no fuera una fantasía masculina de una mujer que tipo está con una escopeta, viste, a Gear and a Gun, tipo de Godard, viste, que tipo, bueno, esta oda a lo estético, yo no quería, al contrario, quiero hacerlo real, quiero que eso sea una chica de 15, y eso que implicó muchas veces, que la acción, durante gran parte de la novela, o durante gran parte del principio de la novela, recayera en el padre. Yo cuando la escribía me decía, me gustaría verla haciendo más cosas a ella. Sí, pero él la dejó un criminal, no es la Chapa Guzmán, viste, como, che, no vayamos a ver porque para mí el culpable es aquel otro. No, ella tiene que ir y tiene que seguir al padre, como cuando yo tenía que seguir a mi padre, que iba a una obra y después iba a ver al plomero y lo iba siguiendo con él. No le iba a decir, che, me aburría, vamos a jugar al fútbol. No, era tipo, tenés que seguir a tu viejo cueste lo que cueste. Y después tampoco, viste, quería que fuera, no sé, me acuerdo de Duro de Matar, cuando aparece que aparece el hijo, viste, que vos sabés que al final de la novela se van a abrazar y todo eso también lo tuve muy presente en Cruz. Y como era, bueno, Martin Amis siempre decía, tipo, la escritura es una lucha contra el cliché. Entonces era, y yo no quiero que terminen, viste, en esos lugares seguros, viste, que como, bueno, es como mi punto de partida y mi punto de llegada, bueno, vamos a los lugares seguros. Que se peleen en una parte y que después se abracen, que sea un poco más complejo, porque en la vida nada es tan, ya tipo que nada es tan fácil de catalogar entre lo que está bien, lo que está mal, estos puntos de llegada. Bueno, como que tuve precauciones en ese lugar, que el padre fuera una persona, digo, porque, viste, Pila decía, bueno, los asesinos no siempre son asesinos, digo, hacen otra cosa el resto del tiempo. Y acá me interesaba eso, que hubiera una humanidad, que hubiera un punto de conexión entre ellos, digo, hay varios capítulos que yo tenía como 3 charlas, de hecho algunas las saqué y otras las pude ir recopilando y viendo dónde las ponía para que fluyeran en el texto, que eran charlas en el canal de cualquier cosa, porque para mí el diálogo es una herramienta de que se crea la empatía con los personajes. Entonces es el padre que, bueno, es un criminal, pero es el tipo que la llevó a comer hamburguesas acá, que es la favorita, y que después le da plata, y que después tipo
le dice hacer lo que quieras, que también hay algo ahí que es muy gracioso, digo. Nosotros cuando éramos jóvenes, bueno, todavía sigo siendo joven, pero digo, cuando era más joven todavía, digo, había algo que cuando tenías 15 y te decían, che, tipo, tengo la casa sola o lo que sea, digo, para mí era una aventura cruzar la calle sin que me dieran la mano, digo. Bueno, a los 15 no tanto, pero me refiero, digo. Y Ámbar tiene toda esa libertad que le es hasta nociva para ella, digo, porque no se lo puede contar a nadie. De hecho, tiene esta experiencia que cuando van al hotel de paso dice, qué buena experiencia poder decirle a alguien, viste, traspasé el umbral de la adultez, o sea, coqueteé un poco con esa otra vida, pero no tengo a nadie a quien contárselo. Entonces, hay algo de esa desolación del personaje que, digo, somos las historias que podemos contar, y si ella no tiene a nadie a quien contárselas, es como que en cierta manera ella desaparece, hasta no poder, porque no tiene raíz. Entonces hay algo ahí de la identidad, nuevamente, que se descoloca todo el tiempo. Sí, bueno, es que de hecho, como ya decíamos, bueno, el tener un personaje de ese tipo como protagonista, el tener un padre que se dedica, que siendo un criminal, tiene que cuidar a una hija, es como voltear el tipo de novelas de crimen tal como las conocemos normalmente o los escenarios que normalmente nos esperamos encontrarnos, ¿no? Y eso hace que también las situaciones cotidianas cambien, ¿no? Porque finalmente el mero hecho de ser padre y de estar a cargo de ella le obliga a protegerla, pues mintiéndole o guardándole una serie de secretos, o francamente así, ¿no? Encubriendo una serie de cosas, tú quédate acá en el departamento, yo ahora vuelvo y después tarda más del tiempo que dijo que iba a tardar y bla, 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 y pues la niña, pues es una niña, ¿no? Está sola sin saber qué demonios va a pasar. Creo que eso es algo que finalmente se logra trasudar a lo largo de toda la novela y que te digo, pues se siente de inmediato que se le da toda la vuelta a los mecanismos y escenarios que normalmente conocemos dentro de la narrativa negra y de hecho, pues prácticamente dentro de casi toda la literatura, ¿no? Sí, justo esta novela es como la menos de género, si uno lo quiere pensar, pero creo que tiene que ver con, para mí el género, a mí me encanta, digo, o sea, no es que a mí son novelas de género, sí, buenísimo, digo, pero también muchas veces depende en qué contexto sean publicadas, digo, bueno, acá justo está en la colección Necropsia, en Nitro Noir, entonces, bueno, ya viene con el paquete de novela de género, pero si no, tipo, la publican por otro lado, una novela de iniciación, ¿viste? Uh-huh. En la línea de, ¿viste? Qué sé yo, te pueden decir cualquier cosa, pero para mí es la búsqueda esa de cada vez utilizar el género como un punto de partida y no como un punto de llegada, digo, de aprovechar al máximo y contar esta vivencia de los personajes. Es una novela que es mucho más de personaje que de trama. Y eso incluso a mucha gente también ha sido como el problema que han tenido con el texto. Capaz que están más acostumbrados a mis otros libros donde al palo, acción, acción, acción. Y viste, que capaz que tiene 2 o 3 pausas. Me han dicho, che, tipo, volver a lo otro, cosas por el estilo, pero digo, como es la experimentación, digo, viste, si no escribo siempre lo mismo y más allá que siempre hago cosas de padres e hijos, pero bueno, se ve que tengo algo con ese tema. Para mí tiene que ver con ir probando cosas nuevas en eso, por lo menos. Y el hecho de que sea así un personaje adolescente, hay muy pocas novelas. A mí me pasó mucho que cuando uno escribe, yo trato, viste, de ir a leer cosas para ver de qué manera se acercaron otros autores al género, y era muy difícil. Digo, siempre digo el mismo ejemplo, digo, Winter's Bone, Los Huesos del Invierno, esta película que está basada en un libro de Daniel Woodrell, la película es de Debra Granik, una directora con Jennifer Lawrence, que salió hace como del 2011, creo. Claro, que es una adolescente, digo, la protagonista. Pero si te pones a pensar así, digo, bueno, puede estar después Matt, de Jeff Nichols. Hay pocas películas con protagonistas adolescentes que tengan que ver con un entorno criminal. Después, si vamos a solo adolescentes, sí, hay muchas películas, pero digo, cuando vamos a los libros es mucho más difícil encontrar referentes. Fueron como muy pocas las novelas que yo pude encontrar y que fueran como en esta línea. Tampoco no se va a hacer el vanguardista, que dice, no, cree esto, no creaste nada, nene. Pero digo, me parece que hay como una apuesta ahí a
a ir abriendo caminos y posibilidades. Digo, yo ya de entrada ambiento las novelas en lo que es un ambiente rural, que es como la contraposición de la novela negra, que tenemos muy identificada con la ciudad. Y eso tiene que ver con una búsqueda de un imaginario, un universo propio, que tranquilamente capaz en 2 novelas te escribo una que pasa en Buenos Aires y listo, digo, no hay algo ahí como muy puntual, sino como que me voy armando con las historias que quiero contar y hay un universo rico que van a seguir explotando. Pero es esto, como vos decís bien, digo, protagonista femenina y que el padre tipo se haga cargo, son como 2 cositas así medias raras que para mí se desprenden netamente de la historia. Eso me parece que es lo que hace que funcione el libro, o lo que yo considero que hace que funcione el libro. No es que me puse y dije, venía la ola verde y me metí con la tabla de surf y dije, bueno, vamos para acá. Dije, no, yo tipo Ámbar la empecé a escribir, o sea, los primeros conceptos que tenía son del 2012, creo. Diferentes, incluso lo tipo era ella con la madre, al principio la historia, después fue mutando varias veces. Y quedó ahí, la saqué, digo. Y nada, quedé conforme y tengo ganas, o sea, tengo algunas ideas como para seguir expandiendo el universo, pero que tienen que ver con el hecho de que siento que quiero contar esas historias. A mí, por ejemplo, Cruz, me hubiera encantado poder continuarla. Y nunca pude encontrarle la punta al ovillo. Para mí la historia era como, termina ahí. No tengo otra chance de contar algo más, o por lo menos a mí no se me ocurre, que a veces pasa, algún lector te dice, che, quiero la segunda parte. Es como, sí, yo también. Me encantaría tener más historias que contar sobre esto, pero no las encuentro. Y con Ámbar sí me pasó, tipo, que después me senté, se me aparecieron 2 o 3 ideas más y tengo como 2 ideas para otras 2 novelas, o una novela por lo menos y una novela. Y quizás las haga, pero porque nace eso, nace del deseo de ver, acá hay un personaje que evoluciona naturalmente. Para mí, cuando empezamos a forzar todo, viste, a mí yo tuve mucho, me acuerdo para hablar un poco más del libro, cuando empecé a escribirla, me sentía como, no te digo el síndrome del impostor porque sería medio exagerado, pero había algo, ¿será convincente la voz de esta niña, de esta nena, de esta adolescente? ¿Será convincente? Porque digo, yo escribo de una manera, soy hombre y no quería, viste, poner, bueno, no sé, tipo, caer en 4 clichés que le hicieran, ah, bueno, es una mujer, se pintó las uñas, no sé, habla de Brad Pitt, no sé, tipo, no sé qué carajo puedo llegar a decir, sé que no lo voy a decir, pero digo, no sabía, viste, dije, bueno, agarré y se lo empecé a pasar, viste, a hombres también y a diferentes mujeres. Y me acuerdo que hubo un momento, bueno, no me acuerdo si fue el capítulo 4 o 5, que 2 lectoras diferentes me dijeron, me encantó tal gesto que le pusiste porque definitivamente eso lo hace mujer, es algo que soy hecho una mujer. Y otra, en la misma frase me dijo, no, esto no te lo compro nada, esto es un hombre hablando por la mujer. Y dije, bueno, ya está. Digo, no, tengo que hacer que sea esta mi protagonista. No me importa, o sea, tengo que confiar y que sea esta mujer, esta adolescente, y confiar en esa voz. Y fue como, bueno, a partir de ahí fue como muy liberador, fue como dejar de estar pendiente de qué pensaran o qué dejaran de pensar, ¿viste? Si lo que estaba haciendo era atinado, creíble, sino que, bueno, como que dentro del mismo texto fui creando su propio verosímil, como, bueno, como hace cada novela. Sí, fíjate que, bueno, de hecho, yo creo que digo, la aproximación como tal es muy atractiva. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en las ferias del libro, cuando la gente lo ve, les llama la atención. Bueno, les llama la atención de entrada, pues el ver una chica, como dijimos, ¿no? Jovencita en la portada de una novela Tiene negra. una portada hermosa de Lilia, vamos a decirlo también. Sí, sí, bueno, a ver, nosotros nos orgullecen mucho nuestros libros, ¿no? Pues que tienen un trabajo gráfico, pues más o menos importante. Pues, tú eres diseñador gráfico, así que tenemos que quedar bien, te tenemos que complacer, pues. Entonces, te digo, un chico se vio atraído por la portada, después leyó la contraportada y le gustó, le llamó la atención. Eran ya ahí 2 elementos, uno era la protagonista y lo que se habla de ella en la contraportada, pero estaba un poco como indeciso y entonces Lilia fue quien le empezó a contar un poco de qué va la historia.
no, y el tipo pues se súper entusiasmó y no sé si no traía dinero o no traía tarjeta o tenía que ir a pedir prestado. El caso es que se fue y a los 5 minutos llegó corriendo por él, ¿no? Entonces, más allá de lo espectacular que pueda resultar una protagonista así, pues está también la historia. La historia se va desarrollando, que eso fue lo que, por ejemplo, Lilia le platicó un poco, obviamente sin spoilers, para que el chico se animara. Y aquí me gustaría, por ejemplo, recalcar un poquito, bueno, el por qué nosotros tenemos una colección, ¿no? Que ahorita ya llega a los 34 títulos. Y es que pese a que la gente, los supuestos escritores serios o lo que como le queramos llamar, le ven a este tipo de género, ¿no? Al género criminal o de pronto a la ciencia ficción o a algunos otros, es una falta como de seriedad. O yo no sé la verdad cuál es su oposición, pero yo siento que, por ejemplo, desde algunos clásicos, no sé, desde, por ejemplo, Chandler y lo que sea, pues hay un análisis de personajes, ¿cómo se dice? Una reflexión sobre ciertas circunstancias, situaciones, incluso hay hasta cosas filosóficas, ¿no? De que de pronto los personajes se ven obligados por las situaciones por las que tienen que pasar. Y aquí además, yo siento que en el caso, por ejemplo, tuyo, de Marcelo Luján o de Quique Ferrari, ¿no? De algunos otros autores y de muchos autores mexicanos que nosotros hemos ido publicando, ¿no? Entre ellos Carlos René Padilla o Daniel Salinas Basabe, existe una alta calidad poética, digámoslo así, ¿no? O sea, ya leí más o menos el inicio de Ámbar hace un ratito, el de Cruz es impresionante, o sea, el inicio de Cruz son 2 páginas de una poesía. Yo no, bueno, obviamente no, al decir poesía no me estoy refiriendo a que haces metáforas sobre las florecitas y los pajaritos, ¿no? No me escuche, por favor. Es una poética bien fuerte, bien negra, ¿no? Bien, pero con un lenguaje, con una creación de imágenes, de reflexiones, puesto de una manera muy compacta, que de pronto yo creo que es lo que le está dando o le está abriendo espacio al género dentro de varias editoriales y dentro del público, ¿no? Porque a mí lo que me ha sorprendido ahorita es la cantidad de gente que está interesada en hacer cosas relacionadas con el género, encuentros, colecciones, concursos, premios, etcétera, etcétera, que hasta hace 5 o 6 años no había, ¿no? Sí, bueno, a ver, lo que hablabas recién, para ir por orden del tema de los grandes autores que lo critican, yo creo que el principal problema es que no lo leen. Uh-huh. Para mí hay algo ahí del toquemos de oído, que es no leerlo. A mí me pasa también muchas veces como que intento que alguien lea mi libro, dicen, yo de detective no leo, me dicen. ¿Viste? Porque bueno, a ver, hay grandes... entiendo de dónde viene eso, digo, Humphrey Bogart, el cine, digo, y todo eso quedó grabado en la memoria porque fue un gran periodo y es donde, al no haber tantos referentes en Latinoamérica, o muy esporádicos de últimas, por lo menos hasta hace 40, 30 años, es difícil que la gente entienda. Yo no sé si la gente, no, pero hay autores que tratan esto. ¿Por qué tendrían que saberlo? Entonces digo, hay algo ahí desde ese lado de lectores. Y por otro lado, porque entiendo que siempre estuvo esta crítica, viste, bueno, de lo que vende. Lo que vende está mal. Y el género negro vende porque el género negro atrapa, porque te propone una aventura. Y al final del día todos queremos una aventura. Digo, no, qué sé yo llego cansado del laburo, donde sea, quiero que me cuenten algo que me divierta. No quiero ponerme a rebanarme la cabeza pensando en otro montón de cosas. Y eso hace que la gente lea. Sí, digo, entiendo también la parte de la crítica que hay un mercado atrás, o había un mercado atrás en ese momento cuando empezó el género, que era la máquina de hacer pochoclo. Entonces era como, che, 15.000 historias muy parecidas porque estaban montadas sobre el andamiaje de un género que tenía 4 notas y era como una canción de punk, ¿viste? Ta, 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 ta. Y bueno, ya lo sabemos qué va a pasar. En cuando entró la rubia a la oficina del detective, sabemos que ella es la asesina, sabemos que el mayordomo ya no es más el asesino, digo. Entonces entiendo desde qué lugar viene esa crítica. Ahora, leamos la obra de los contemporáneos y después, si querés, podemos opinar, no me interesa, sí me interesa, me parece malo, me parece, pero digo,
hay otro montón, digo, solo porque es una obra de género negro, criticarla ya me parece como vacío, porque después la misma gente que se rompe las manos, no sé, aplaudiendo a Danny Johnson, y Danny Johnson para mí es un actor de género negro en gran parte de su obra, digo, Hijo de Jesús, Que nadie se mueva, incluso Ángeles derrotados, digo, son los más grandes nombres de la literatura norteamericana. Cormac McCarthy, no es para ir para viejo, digo, o sea, Pynchon y Vicio Propio, digo, hay grandes autores que han querido meterse. Y muchas veces los grandes autores que quieren interrumpir en el género, interrumpen porque digo, como piensan que es meter 4 clichés y contar la historia con esos 4 clichés, le dan un mal nombre al género negro, al negro, parafraseando a Bon Jovi. Pero eso por un lado. Y por el otro lado me parece que lo que vos bien decías, el tema de los registros, la literatura para mí es la voz. Uno lee a los autores por la voz. Más allá que puede ir cambiando, ¿no? Pero uno lee a esos autores porque hay un registro que les habla con un determinado tipo de metáforas, con una cadencia, con un lenguaje, con X recursos. Digo, por eso uno vuelve a eso porque es eso, volvemos a que cuando eras chico y tu mamá te leía un cuento y te entraba eso y decía, contame de otra manera. Bueno, uno vuelve a eso casi primitivo, te diría. Y en Latinoamérica ha pasado eso. Para mí, Dios, uno de los grandes rasgos que tiene la literatura de género en Latinoamérica es el uso intensivo de la jerga, de los dialectos, de las voces, digo, comparado con otros registros más mainstream, por ejemplo, como el estadounidense, pero digo, ahí podemos hacer salvedades que hay otra gran cantidad de autores que sí utilizan la jerga de Indiana, de los rednecks o de lo que sea, pero digo, nosotros tenemos como una fuerte carga de los coloquialismos o los regionalismos o los de los dialectos. Ahora, también pasa algo con eso, que es que a mí cuando yo empecé a utilizar metáforas o esta poesía que vos bien decías hace un rato, me lo han criticado muchos colegas porque me decían que yo me iba de la senda que dictó Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Entonces, ahí también está tipo honrar la tradición, pero ¿a qué precio? Entonces, el tema de los dialectos para mí es lo más interesante y es como donde nos sacamos ahí la correa y nos hacemos cargo de decir, bueno, desde esta heterodoxia de registros que tenemos en Latinoamérica, contamos nuestras historias. Pues sí, porque bueno, de hecho, o sea, si nos ponemos así rigurosos, sí le encontramos. O sea, yo releí hace poquito The Big Sleep, no me acuerdo cómo se llama El sueño eterno. Ajá, en español, y tiene, bueno, sí tiene sus cositas poéticas también, ¿no? O sea, la verdad es que sí, o sea, realmente si nos ponemos en ese plan, pero también es un poco lo que tú dices, yo creo que los latinos a lo mejor somos un poquito más barrocos, un poquito más entusiasmados para hablar, ¿no? Somos así como entusiastas del lenguaje, ¿no? Entonces es difícil como tratar, porque además también qué sentido tendría estar escribiendo como ellos 50, 70, 80 años, 100 años después, ¿no? Sí, pero pasa bastante y pasa mucho también en gran cantidad de obras que capaz que no llegan a ser publicadas, digo, porque hay una cosa, viste, entre el homenaje, la parodia, el quedar anclado, viste, o sea, para mí el género negro de Chandler y de Hammett, sacando que son eximios narradores, digo, es un poco como, tiene gusto a naftalina mucho de eso, digo, entonces digo, si no podemos pensar una reapropiación de esos elementos y utilizarlos en un contexto más propicio para contar otro tipo de historias, ¿y para qué vas a contar lo mismo? ¿Para Sí. qué vas a contar lo mismo? Digo, porque aparte, digo, si las historias que contamos son finitas, digo, la diferencia va a estar en la voz que vos le pongas. Eso, para mí, por eso es el sello distintivo del autor que permite otro montón de cosas. Dice, bueno, me gusta este autor, lo leo. Ah, bueno, ¿por qué lo leo? Por esto. Está bien, habrá gente que los leerá por la trama y dirá, descubrí el asesino en la página 4. Bueno, bien por vos. Tomá, una medalla. Ya está. Pero digo, no, creo que son los menos, creo que de vuelta, volvemos a eso, es el género. Antes se decía también que para defenderlo se le decía que era la novela social del siglo XX. Para mí los géneros son como el último refugio de la aventura, en algún punto. Y como, bueno, defendamos la diversión, defendamos lo lúdico,
divirtámonos. Digo, más sobre todo pensándonos en la charla que estamos teniendo, una feria del libro infanto-juvenil. Yo crecí pensando que los libros eran lo más aburrido del mundo. A mí mi penitencia cuando me portaba mal era leer un libro. O en la escuela era una tarea. Entonces, ¿de qué goce podemos llegar a pensar ahí? No lo gozás. O sea, tipo, estás ahí, es un castigo. A mí me pasó por suerte, tipo, que cuando saqué mi primer libro, amigos que no eran lectores lo compraron porque era, bueno, así se puede comprar un par de zapatillas, ¿viste? Te lo compraban o lo que sea. Y después se quedaban muy contentos porque era, che, pero pará, acá hay tiros, hablan de las cosas que me pasan a mí, salió una chica o no salió una chica, que le dé bola a tal otro, qué gran amistad que tiene el Dogo y el Yunque. Digo, se sentían interpelados porque era otra cosa, pero digo, desde la escuela nos proponían que la literatura era el asadillo de Tormes, el poema de Mio Cid, como mucho Edgar Allan Poe. Digo, sí, está todo bien, tienen, ¿cuántos años pasó de todo eso? Entonces, de vuelta, es como, repensemos y la posibilidad de que algo sea lúdico y divertido, para mí es lo más lindo que te puede pasar, ¿viste? Como ese, que se dice como despectivamente, ¿listo la novela? Sí, me entretuvo. ¿Qué más querés? ¿Que te sirva un café la novela? O sea, pero me parece que estamos locos, o sea, tipo, como que la pasaste bien. ¿Qué más querés? ¿Cuánto te salió? ¿200 pesos? Ya está, la viviste. Pero no, me parece, ¿viste? Por eso digo, si hay algún chico viendo esto, está, digo, de vuelta, a mí me pasa mucho eso cuando voy a México, cuando la última vez que estuvimos en la feria del Zócalo, que se acercaba gente, chicas de 12, 13, 14 años, era como, primero es una responsabilidad porque digo, capaz que le estoy arruinando la lectura a alguien, y después dicen, esto es la narrativa, dejá, me quedo viendo Netflix y TikTok, ¿viste? Ya está, pero la posibilidad de que digan, mira, el pibe este escribe cosas como que más o menos me pasan, ¿viste? Tipo, va por ahí, digo, escuchará música, estará mal el corazón, como nos pasa a todos, digo, porque digo, siguen siendo las mismas cosas. A mí a veces me pasa, digo, que me agrega capaz algunos chicos de Puebla, ¿viste? Por los lugares donde estoy, gente joven, y que tienen los mismos problemas que tenía yo, ¿viste? Tipo, que no le gusta tal, o que no quieren saber quién le gusta, si es un secreto, cosas por el estilo. Y sí, lo mismo que me pasaba a mí, que seguramente les pasaba a mis padres o lo que sea, digo. Pero digo, están estos temas que son, me parece, más universales, y de vuelta, por suerte, hay lugares como, digo, como hace Oscar y todo eso que traen una literatura capaz más actual a los chicos para que después sí puedan y lean todas estas obras, estas otras obras, que nadie le está sacando los méritos, digo, pero el punto de conexión entre un chico de 15 y el poema de Mio Cid, digo, buena suerte en que tenga que hacer eso. Que lo compadezco. Pues sí, bueno, es que de hecho me quería retomar un poquito lo que comentaste más o menos hacia el inicio, que decías que, bueno, finalmente un autor es su voz y uno lo lee por eso. Y también siento que como detrás de eso está el hecho de que un autor se va convirtiendo poco a poco como un amigo, ¿no? O sea, hay gente que te cae bien, Sí. muy bien, y gente que te cae más o menos y gente que no te cae, ¿no? Entonces eso pasa muchas veces con los autores, ¿no? O sea, puede llegar un momento en el que sientas una simpatía por uno, ¿no? Y después ya no, ¿no? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, por decir, con Cortázar hubo un tiempo que lo leí muchísimo y ya después me costó trabajo, tal vez porque leí mucho de él y ya sus últimas cosas ya me dejaron de interesar y como que le perdí el interés, ¿no? Entonces, ahora lo está leyendo mi hijo en la escuela y a él le ha gustado mucho, ¿no? Entonces, te das cuenta, pues, que es un autor que tiene eso, ¿no? Es un autor que la gente quiere escuchar su voz, pero también quiere ver su punto de vista, quiere conocer sus planteamientos. En este caso, por ejemplo, el de tu novela, pues, repito, incluso Cruz también es un planteamiento difícil porque casi siempre en la novela negra trata de crear a este ser malo o malvado o situaciones malas o negativas y una serie de cosas y el foco está centrado ahí, mientras que tanto en Cruz como Ámbar el foco está centrado en alguien que no tiene que ver con eso, o que quisiera no tener que ver con eso, ¿no? Básicamente por una cuestión, como tú lo has dicho en muchas otras ocasiones, de sangre, ¿no? Sí, bueno, respecto a los autores, digo, sí, para mí tener un libro cerca es tener un amigo. A veces también te pasa que lees unos libros que te encantaron y después conoces al autor y decís, ¿para qué lo conocí? Ajá. Ese suele ser un problema.
¿Por qué lo tengo en Facebook? Por favor, tipo, el libro es mucho mejor que yo hablando, confíen en eso, Mauricio puede dar fe, pero... tipo, me anoto cosas porque si no después, viste, ya estoy gaga. Tengo que tomar fosfobita, no existe más eso. Pero bueno, pensaba, digo, lo que vos decías, esto, desde el lugar que cada uno cuenta, digo, a veces en Latinoamérica, como más que elegir, viste, el antihéroe que contamos, elegimos desde qué víctima contar. Y incluso muchas veces entender la retórica de la violencia, los modos que actúa la violencia, que la víctima muchas veces deviene victimario. O sea, gran parte de la historia de Ámbar es cómo ella, siendo alguien que sufre la violencia, cómo no transformarse en otro elemento más que perpetúe la cadena de violencia que ella sufrió. Digo, me parece que eso es como algo interesante a pensar. Digo, ¿viste? Bueno, pones la otra mejilla y te comes otra trompada, muchas veces. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto? Y después, bueno, en el caso de Cruz, porque yo lo que intento es pensar la humanidad de los personajes, no intento pensar tanto, viste, como... Porque es muy cómodo pensar, existe el mal. ¿El mal qué es? Sí, no les voy a decir, tipo, pero digo, existe el mal. Tienen diferentes partidos políticos, pero que le hacen honor a los colores que tenemos acá. Pero más allá de eso, el mal no existe, tipo, hay gente que está enojada, gente que se ve desesperada y recurre al crimen, gente tipo que se ve aislada, digo, o que se ve alienada de la sociedad y termina, porque después, no, el loquito, ¿viste? El loquito está bien, es un loquito, digo, aparte vive en Estados Unidos, digo, porque los loquitos como no viven tanto acá, pero digo, mismo lo que vos bien decís, hay algo ahí en la violencia, en la sangre, que muchas veces, por ejemplo, pienso en las novelas de Nesbo, pienso en la novela de muchos autores nórdicos, es casi artístico. Hay algo que Hammett había hecho bien, que es esta frase como muy conocida, que es Hammett sacó al crimen del jarrón veneciano, o sea, quiso que la gente cometa un crimen porque tiene que cometer un crimen, porque vive o porque tiene codicia, no porque hay que matarlo para que haya un investigador que luzca sus conocimientos, como pasaba mucho en lo que es en el policial clásico. Y en los nórdicos pasa un poco de eso a veces, digo, que matan a alguien y lo matan espeluznantemente con 14 puñaladas y la muerte reproduce un cuadro de Goya o lo que sea. Entonces es tipo, es el mal. El detective tiene que atrapar al mal. No tiene que atrapar a ningún mal, o sea, tipo, digo, porque es casi, como son unos países donde hay un bienestar, tienen que inventar el mal muchas veces. Digo, deben tener sus corrupciones, sus golpes o lo que sea, pero son mucho menos que los que lidiamos nosotros con la desesperación y la desesperanza de nuestras sociedades. Sí, y bueno, ahora también me quedó un poquito la cuestión o sea, como que nos fuimos por un lado encarrerados, pero retomar lo que platicábamos al inicio del hecho de que es una feria de libro infantil y juvenil. Bueno, habría que ver qué le pareció a Iris García Cuevas como para invitarte, ¿no? Pero conocer su opinión. Pero, por ejemplo, a mí me parece que ya incluso las series juveniles tienden un poco hacia el género, ¿no? O sea, muchas de las cosas juveniles que, por ejemplo, a mí me tocó ver con mi hijo cuando empezaba su adolescencia y demás, tendían mucho hacia el género negro. O sea, el género negro ya estaba también en las series juveniles, ¿no? O sea, no sé, pienso, por ejemplo, no sé cómo se llama en español, la de Por 13 razones, me parece que es algo así. Sí. ¿No? Y algunas otras que él vio, yo la verdad es que pues, más bien estaba ahí por él, ¿no? Pero no recuerdo muy bien los títulos, pero que sobre drogas, que muchas veces obviamente son sus inicios en ese mundo, no nada más por el hecho de consumir, sino también por el hecho de traficar o por el hecho de tener que comprar, etcétera, etcétera. Son un montón de cosas que ya uno lo ve en las series que están destinadas a ese grupo de edad, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido Ámbar cae redondito porque es muy visto desde el punto de vista de la chica, ¿no? Todo el tiempo. Sí, a mí me parece que está buenísimo, digo, para mí es algo que
que diferencia a los libros de las series es que, viste, las series muchas veces tienen apto para mayores de tal edad. Es como que está muy claro por el tipo de consumo para quién está orientado. Los libros los puede leer cualquier persona. Y después, obviamente, podemos decir, bueno, me parece esta novela es más prudente que lo lea gente de tal o cual edad. Pero digo, en los libros está como muy... No hay ningún libro que arranque tipo diga, este libro contiene escenas de desnudez, escenas de violencia o lo que sea. Digo, capaz que algunos sigue jodiéndolo. Pero entonces digo, no está determinado, digo, más allá que tenemos colecciones que sí apuntan a un público infantil, digo, que están más cercanos, digo, pero me parece que algo que es clave, digo, que uno escribe y no tiene que menospreciar o pensar menos de la persona que lo está leyendo, viste, como, es para infanto juvenil, ok, voy a bajarle un poco a todo. Porque si están en contacto con un montón de cosas que... no te digo que es un material de supervivencia, Ámbar, porque no llega el caso, digo, no es que te voy a poner, bueno, cómo zafar, viste, cómo hacer un torniquete, viste, por si te agarran en una cosa, pero me parece que tiene algo de que el lector llega el libro y después lo lee, digo, no hay una cosa de, no sé si va a haber problemas o no va a tener problemas, digo, me parece que si uno como que le baja todo, pero bueno, lo empieza a acolchonar el texto como para que sea seguro, para que los chicos puedan jugar ahí, viste, como que no les pase nada. Los chicos que vayan que se hagan un raspón de última, ¿entendés? Digo, con la literatura. Yo no creo que mi literatura le deje una raspadura a nadie, porque no considero que sea tan áspera, pero digo, me parece que hay algo ahí de no menospreciar y que pueda llegar a un montón de gente. O sea, digo, Ámbar en particular, quizás Cruz sí es un poco más áspera en ese caso, pero no... Me parece que es lo suficientemente amplia y que en ningún momento le estoy faltando el respeto a ese lector. Le estoy faltando el respeto, me refiero a una cuestión de... Vení, sentate acá que te lo voy a explicar, o sea, como que te tengo que explicar, no, las cosas pasan para mí. Y eso me parece que se permite una doble lectura, tipo tanto una novela como para adultos como para una novela de una persona de 13, 14 años. Sí, bueno, digo, finalmente yo siento que lo que convierte en muchos sentidos literatura, el tratar este tipo de temas es que finalmente el tema no es lo importante, o sea, finalmente no es no es un reportaje periodístico, es ahondar en los personajes que están metidos en una situación y que tienen que pasar por una serie de cosas. Finalmente, el autor de Cruz tiene que pasar por una serie de cosas, quiera o no quiera, y Ámbar tiene que pasar por una situación de igual, ¿no? Que las quiera o no las quiera, pero además en una edad específica y perteneciendo a un género específico en una tierra, ¿no? que se extiende por todo el continente con condiciones muy desfavorables, digamos, para las mujeres en general, ¿no? Entonces, realmente las novelas tratan sobre eso, ¿no? No tratan sobre qué pistola dispara más, ni cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí. Son cosas que se desprenden para mí de la realidad. Entonces, digo, al desprenderse de la realidad, tenés un foco de interacción netamente. Y para mí la gran diferencia que hay es que las novelas lo que te permiten es un punto de empatía. Entonces, si yo te voy a contar las peripecias, digo, que sufre una mujer o que sufre un tipo que tiene que ver con el narcotráfico, te voy a hacer un ensayo capaz recontra aburrido sobre algo que vos ya sabés, digo, o sea, che, hay narcotráfico en México, hay narcotráfico en Argentina. No, posta, sí, digo, no te tengo que andar diciendo. Entonces me parece, digo, pero ¿qué pasa? La literatura lo que pone es en juego otra cosa, la manera en que nos relacionamos, digo, es esta suerte del caballito de Troya de, te estoy contando una historia, te vas divirtiendo, pero por detrás te voy pasando un montón de inquietudes que tienen que ver con las ansiedades que tenemos como sociedad o como individuos, y que hacen que quizás te los percibas de otra manera. Estamos hablando como de la literatura un montón, pero digo, más allá del buen rato, de esta cosa de la literatura de evasión que muchas veces se le ha pegado al género negro, y para mí el género negro, si algo que no puede hacer es evadirse, porque todo el tiempo está viviendo con la realidad. O sea, hay algo que el autor no puede escapar, es tipo, para mí es lo contrario, es todo lo que el autor no puede evadir y que lo tira en el texto.
Y que eso después, también, te podés de vuelta divertir, relajar, pero al mismo tiempo, una vez que salís del libro, podés observar esa problemática desde otro lugar. O más tranquilo, de última. Porque digo, para mí cuando uno lee, le baja todos los niveles de ansiedad en un 80% y está más tranquilo. Por eso digo, como vos bien decías, para mí un libro es un amigo. Digo, Sí, y bueno, finalmente pues ya es un poco un lugar común, ¿no? Pero pues no por ello menos cierto, ¿no? Que la gente que dice que el género negro en nuestros países, en nuestro continente, es el realismo, ¿no? Es el costumbrismo de nuestros países, ¿no? Finalmente. sí, sí. Pero para mí es ese juego de ida y vuelta, digo, entre realidad, ficción, y después podemos ver en la manera que justo las realidades tanto de Argentina, de Brasil, de México, son como los más transgresores en cuanto a la escritura del género. Corren más. Digo, bueno, Patricia Melo tiene autores, novelas con personajes infantiles que tienen que ver con el mundo, obviamente, del narcotráfico. Y rompen un poco el esquema este clásico que veníamos hablando. Quizás, por ejemplo, en Chile hay como un poco más de el detective, digo, pienso en Eterovich, que es el gran autor chileno. Es una cadena creo que si no me equivoco, es la serie más larga de novelas de un autor de género negro en Latinoamérica. Tiene como 21 entregas ya. Es un detective. Entonces te permite, de hecho hay algo muy curioso que es la novela policial, generalmente, la novela policial negro, te permite una saga. La novela negra no, porque la novela negra está contando el peor día de la vida de alguien y es como, ¿cuántos calvarios le vas a poder hacer pasar a la misma persona? Bueno, Joan Bart quiero hacerla pasar por 14 calvarios, pero me refiero a... Es muy difícil poder continuar algo, como digo, bueno, es lo peor que te pasó. Y tiene que ver con casi la imposibilidad de llegar a la justicia o a la verdad y que, porque no... Cuando llegas al final del libro, como que ya está todo jugado para los personajes. La no pueden evitar el destino. Esa palabra, bueno. Ok. Oye, mira, tenemos aquí saludos. Nos saludó Shani Cerratos, nos dijo hola a todos, buen día. Selene Carolina Ramírez, abrazos a los dos. Muchas felicitaciones a Selene por su premio. Sí, no, porque estamos súper contentos. Eleonora Viviani, hola. Leandro Soto, ¿cómo va, Nico? Abrazo grande. Jorge Rodríguez Torres, amigazo desde hace siglos, a quien conocí en Londres. Saludos a ese dúo de gran autor y un jefe editor. Se destapó una birra. Saludos desde Londres. Y Adi Rodríguez, grande el Nico, abrazos fuertes. Esos son los saludos que nos llegaron. No sé si te gustaría leer un pedazo, un fragmentito chiquito, algo, como para que la gente ya se quede con una idea terminantemente clara de cómo va Ámbar. Leemos el principito, el principio. Ajá. Son mi cicatriz favorita. Así me dice papá y se da un golpe en el antebrazo, ahí, donde lleva tatuado mi nombre. Ámbar. Y dos rosas chinas rojas, una a cada lado. Dice que de chica eran mis flores favoritas, pero no recuerdo tener flores favoritas. Tampoco recuerdo que él estuviera seguido cuando era chica, y menos que menos recuerdo haber sido chica. Lleva mi nombre pasando el codo, justo hasta donde se remanga los buzos o camisas, así que casi siempre está oculto. Por los tatuajes te pueden identificar, dice, y contaré la historia del Furia Roldán, que lo atraparon por culpa de una bola 8 en la nuca. Pero ahora lo que oculta mi nombre es la sangre que le cae de un agujero de bala en el pecho, al lado del hombro. Le alcanzo una toalla, se limpia primero el tatuaje y me sonríe, y lo miro con cara de dale. Y recién ahí se limpia la herida, la toalla se vuelve roja, de a poco. Pasó limpia, dice, y se tira en el sillón, aplastando el libro que leía hasta que ve aparecer las luces altas de Volkswagen 1500 y después a él en cuero, agarrándose el hombro, apoyado contra el marco, el tiempo suficiente para recobrar el aliento y dejar un charco de sangre. Hago todo de memoria, sin que me lo pida. Corro la cortina de la ventana que da la ruta para ver si viene alguien. No llego a ver el auto, pero las luces quedaron prendidas y se estrellan contra el costado de la casa. A medida que el atardecer se diluye, se notan más.
Saco la caja de pescar que usamos de botiquín, le doy 2 pastillas con un vaso de agua y le dejo una botella llena al lado. Perder sangre da mucha sed. Los músculos del brazo se le sacuden de manera rara. ¿Qué tenías puesto? La camisa. Papá me enseñó a sacar balas y a coser tajos cuando tenía 12 años, a disparar a los 13 y a arrancar un auto puenteando los cables unos meses después. Pues bravo. Pues nos llegaron aquí dos mensajes más, ¿no? De Adriana Carrión. Felicidades a Ferraro por el nuevo libro. Me gusta que la novela negra también ahonde en los personajes, que hay introspección, porque así me conecto mejor. Y sí, dolerá más, pero valdrá más la pena involucrarse con la historia. Y Carlos Viveros, saludos desde el colegio Noordwijk. Pues, no sé, supongo que es Holanda o Bélgica. Algún lugar donde la pasan bien. Sí. Entonces, pues muy bien, Nico, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, obviamente, pues por confiar en nosotros, en esta editorial, para sacar 2 de tus libros. Ya nos morimos de ganas por sacar uno más. Eso que nos dijiste ahorita, que nos adelantaste de que tienes ahí a Ámbar todavía revoloteándote en la cabeza, pues nos encanta, ¿no? Porque sí ha sido un personaje, como ya dijimos, sui generis en general, pero también muy aceptado y muy querido, ¿no? Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Me encanta todo el look que tenés atrás del coso. Y Ajá. espero cuando llegue a tu edad tener el pelo así tan hermoso como lo tenés. Cuesta. Es difícil, pero bueno. Bueno, y sí, bueno, también a la gente que nos acompañó, ¿no? Esperamos que esto los anime a conocer el trabajo de Nico. Los libros, bueno, pues están a la venta en nuestra página de internet, que es nitro-press.com. Ahí pueden ver no solamente todas los títulos de la colección Nitro Noir, que como ya dije al principio, ya llega a 34, me parece. El más reciente acaba de salir, que es Cobalto 43 de Beatriz de León, pero también otras colecciones que tenemos, ¿no? Hay libros muy interesantes de ensayo, de entrevista, hay libros de autores jóvenes, hay libros conmemorativos de autores importantes como Amparo Dávila, José Agustín, Gerardo de la Torre, en fin, es un catálogo amplio en el cual, bueno, pues inserta esta colección que a nosotros nos gusta mucho. Bueno, todavía dice Jorge Rodríguez, qué entrada tan demoledora a la novela. Nico, ¿qué? Te echo de menos se te echó de menos en la pasada Semana Negra, donde ganaste. Sí, hay que traerla más cerca la Semana Negra, porque está muy lejos. Así es. Pues bueno, pues nuevamente, pues gracias al Instituto Veracruzano de Cultura, pues de hecho nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, esperamos que les haya gustado, que les haya servido y que realmente, bueno, pues como ya se dijo, ¿no? Se tenga claro que pese a que es una novela de género y demás, la aproximación que tiene no dista mucho de la que tienen otros materiales para público juvenil, ¿no? Que Ámbar me está poniendo aquí Lilia Barajas, que Ámbar está en la feria ya en Jalapa, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien, pues nos despedimos, ¿no? Por favor, un placer, Mauricio, como siempre. Gracias, obviamente, a la invitación por el Estado de Veracruz y a la gente de la organización. Así que nada, la próxima en persona. Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Iris. Nos estamos viendo pronto.